Nosotros damos la bienvenida al ingeniero Fernando Santos. Él fue ministro de Energía, es un experto petrolero. Hemos dado a conocer, antes de mantener este diálogo, ingeniero Santos, cuáles son las demandas de la CONAIE. Algunas tienen que ver con su área de experticia, los combustibles. Quisiéramos preguntarle en términos generales, entre estas aspiraciones legítimas que propone la CONAIE, que dibujarían de cumplirse todas un Ecuador cercano a lo ideal, y la realidad con todos los problemas agobiantes que se enfrentan en el país y que tiene que afrontarlos particularmente el gobierno ecuatoriano. ¿Qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer? Muy buenos días, saludos a usted y a la noble ciudad de Cuenca. Yo veo en estos 10 mandamientos que quiere imponer el señor Issa una gran contradicción, ¿verdad? Por un lado, quieren más ingresos para mejorar escuelas, para mejorar la seguridad, bajar la deuda de los campesinos. Y por otro lado, piden menos ingresos al tratar de limitar la explotación petrolera y minera. Hay una gran contradicción aquí que no la entiendo. Parece que han puesto en una misma canasta un montón de cosas contradictorias, ¿verdad? Básicamente, yo considero que cualquier mejora en beneficio del país es bienvenida, especialmente para los indígenas, que lamentablemente por razones históricas han sido la parte más débil de la sociedad. Si usted mira los niveles de pobreza, ciudad-campo, en el campo los índices son mucho peores, ¿verdad? Pero el país vive del petróleo, es el principal ingreso, y tiene una esperanza de la minería. La minería, en 3 años que están en producción 2 minas, la de Fruta del Norte y la de Exa Mirador, los productos mineros ya son el 4º producto de exportación del país, con $2,000 millones exportados el año 2021, y se espera más este año. El presidente de la República quiere duplicar la producción petrolera antes de que el petróleo deje de tener importancia y baje su precio. Lo que sí estoy de acuerdo es que todo se haga dentro de las normas ambientales más estrictas y con beneficio a los habitantes de donde sale el petróleo, la Amazonía. Así es que me parece que estos 10 mandamientos los ha puesto el señor Issa a la ecuatoriana, para usar algo. Uno pide 50 para que le den 5, pero eso no excluye que se le escuche, ¿verdad? Y que se le haga entender con números que es posible y que no es posible. Así es que están puestas las cartas de parte de él. Hoy le toca al presidente de la República un gesto recíproco, decir, invitarle al Palacio, a donde sea, con intermediación quizás de la conferencia episcopal o alguien neutral, pero un diálogo, porque las cosas, si no se arreglan a tiempo, se agravan. Ingeniero Santos, muy buenos días. Entre estas peticiones de la CONAIE está uno que tiene que ver precisamente con la extracción minera, y este es un tema además de preocupación profunda aquí en la provincia de La Suay respecto de 2 proyectos en específico y bueno, otros también que están ahí. Sin embargo, lo que preocupa de esto es que los recursos como expectativa del gobierno nacional de ninguna manera se compadecen los que van a quedarse aquí en el país con el daño ambiental que estos podrían provocar. Nos preguntamos en este contexto cuáles son los límites de la minería en el marco de las peticiones de la CONAIE sobre estos decretos emitidos por el presidente de la República. Yo concuerdo con usted que la minería es una actividad que si no se la maneja bien puede producir daños ambientales. Afortunadamente ya en el siglo XXI compañías serias tienen todos los medios, toda la técnica, toda la ciencia para hacer menos contaminante la actividad minera. Mire usted,
Fruta del Norte, que está en manos de la compañía Ludling, una compañía canadiense, y si bien no está en el Azuay, pero está en la vecindad, ¿verdad?, en Zamora Chinchipe. Es un modelo mundial de cuidado ambiental. Vienen expertos de otras partes para ver el cuidado y el evitar cualquier alteración al medio ambiente. El Azuay es una provincia riquísima en minerales. Bien les serviría los recursos de una minería científicamente controlada y ambientalmente cuidada. Yo creo que hay que dialogar con las compañías, hay grandes proyectos, Loma Larga me parece que es uno de ellos, que hay que sacarlo adelante con todos los cuidados ambientales. Mire, en la provincia de la Azuay, lamentablemente, usted ve el número de emigrantes, de gente joven que va a los Estados Unidos arriesgando su vida, ¿verdad? Acabo de leer ayer otro desaparecido en el desierto de la frontera mexicana. Se les puede dar empleo, se puede crear un fondo de riqueza para generar empleos, pero el oponerse por oponerse no es conveniente. La minería es el reemplazo del petróleo, la minería es el futuro. Los automóviles ya no rodarán con gasolina ni diésel, pero se harán de minerales. Entonces, el futuro que se abre para los minerales es inmenso y tenemos esos minerales. Sería realmente lamentable dejarlos bajo tierra. Pongamos todo cuidado, veedores ciudadanos de las universidades, pero desarrollemos la minería. Ese decir no es conveniente. Abramos un diálogo y solo aceptemos compañías grandes, ¿verdad? Si no, diríamos, lo que pasa es que si no vienen compañías grandes, viene la minería ilegal en su reemplazo. Ingeniero Santos, hay criterios muy diversos en el país y muy divergentes de lo que usted está señalando. Hablando de Fruta del Norte, por ejemplo, hay muchos relatos que hemos transmitido eventualmente en este medio de comunicación sobre la destrucción ambiental que está dándose allá en el proyecto Mirador, que por otra parte es un reducto inexpugnable. Se ha intentado por parte de organizaciones medioambientales, ecológicas que existen en el país visitar esta zona. Está totalmente vedado. Le decíamos recientemente al señor viceministro de Gobierno, ¿por qué no se abren las puertas allí? ¿O no se abren las puertas en el Yasuní para que veedurías independientes realicen balances y no tengamos solamente opiniones de terceros y por lo general de parte interesada? Por otra parte, en cuanto a la minería, hablando de Loma Larga o Quimsacocha, aquí en la provincia de la Azuay, también hay múltiples criterios, hay consultoras internacionales que han hecho análisis y han hablado de los potenciales graves daños irreparables que podrían darse en este sector. En nuestro repositorio, en este medio de comunicación, y le invitamos a observar, hay una entrevista a William Sacher, un científico francés, profesor de una de las importantes universidades de Quito, quien habla de la realidad ecuatoriana, de la sierra ecuatoriana, de la profusión de humedales en la sierra ecuatoriana, que son el origen de las fuentes hídricas que alimentan de agua no solo a la sierra ecuatoriana, a todo el país, pues los ríos de la sierra van finalmente a la costa y al oriente ecuatoriano. Ecuador, concluye William Sacher, no tiene las condiciones de las zonas desérticas del norte de Chile o de Perú. Aquí en Ecuador, la explotación minera en la sierra, en la mayoría de sitios, significa desastre ecológico. Y en esto, el gobierno de Guillermo Lasso, tenemos que también hablar de estas situaciones, no ha tenido la menor sensibilidad. Hizo compromisos aquí en este medio de comunicación, en los medios de comunicación de Cuenca, sobre respetar una consulta popular que no lo está haciendo. En Cuenca hay claridad en el tema, hay empresas que responsablemente por años, por décadas, han venido trabajando por el medio ambiente, entre ellas la empresa pública, empresa municipal, Etapa, y hay, diríamos que conciencia sobre este tema que se la expresó, sobre todo en la consulta popular que dijo sí al agua, no a la minería. El gobierno nacional tiene respuestas como estas, que no le da absolutamente ninguna importancia a esto que no es
un clamor popular que surge de la propaganda, surge de toda una experiencia de estudios académicos, además de posiciones de una población consciente. Acuerdo con usted que la minería, como cualquier actividad extractiva, despierta pasiones. Totalmente de acuerdo. Segundo lugar, que puede causar daño si no es bien manejada. Totalmente de acuerdo. Pero también usted debe considerar, y su audiencia, que un país pobre necesita recursos para desarrollarse. Aquí tenemos miles de problemas. Le cito uno: la desnutrición infantil. El 20% o 25% de los niños, especialmente que nacen en el sector campesino, no ingieren las calorías necesarias para desarrollar su cerebro en los primeros 5 años de vida. ¿Qué vida van a tener 60, 65 años más? No van a ser ciudadanos productivos. ¿Por qué? Porque no tienen sus madres recursos, no hay cómo ayudarles. Tenemos una riqueza. ¿Hay que aprovecharla o no? La respuesta obvia es sí. No podemos desperdiciar. Dios o la naturaleza la dio ahí, no para que la contemplemos y la adoremos como un Dios, sino para que aprovechemos de ella. Bien hecho, bien hecho. En todos los países del mundo hay problemas. Mire, en Perú, en Chile, pongámosle el Perú, quizás concuerdo con usted que las condiciones geológicas son distintas del norte de Chile a los humedales ecuatorianos, pero el Perú es igualito, y el Perú exporta como 30.000 millones de dólares anuales de productos minerales. Nosotros exportamos 2.000, 15 veces más. Invitemos compañías serias, concuerdo con usted, los señores chinos de EXA, he leído que no se oponen a las inspecciones, pero los señores canadienses de Ludling, me consta de su apertura, me consta del nivel de cuidado que tienen en el medio ambiente, pero como a usted y yo dialogamos, usted pone sus argumentos con absoluta claridad y absolutamente respetables y sólidos, yo también con el mismo respeto le expreso los míos, y podemos llegar a un acuerdo, ¿verdad? Pero eso no está pasando. El decir en los 10 mandamientos del señor Isa, básicamente no a la minería, no es una posición constructiva, ¿no? No a la minería destructiva, soy el primero en apoyarle. No a la minería contaminante, soy el primero en darle mi respaldo. No a la minería que se lleven las compañías el 95% y le dejen las migajas al país, ¿no? Pero el diálogo es lo importante. Las posiciones radicales, las posiciones de blanco o negro no existen en la vida, no existe. El maniqueísmo es hasta de hace 4.000 años en la Persia, ¿verdad? Así es que el diálogo sí se puede invitar compañías serias que vengan, porque repito, si no vienen compañías serias aprovechan el vacío, la minería ilegal. Vea, ayer entraron en una mina en Buenos Aires y mataron a 3 personas, entraron como 20 personas, pero como el sablaje oeste de los 1840 en los Estados Unidos. No puede ser. ¿Por qué? Por este impasse entre alguien que dice no totalmente a la minería y otros que dicen sí, pero hay un camino intermedio, sí a la buena minería, no a la mala. Ahora, no hay, y usted tiene una larga experiencia en gobierno, larga experiencia en el ámbito energético, petrolero, no hay omisiones históricas que se han venido dando en el país que siguen teniendo a Ecuador en este siglo XXI, diríamos que una situación que se le ha venido observando desde el pasado. No se ha propuesto aquí un cambio en la matriz productiva, obligando a Ecuador a que siga viviendo en esta época del modernismo, del extractivismo, de los productos básicos del agro,
no se ha promovido aquí la transformación, el valor agregado en los productos o industrias modernas como el desarrollo del software, que aún es incipiente. Ecuador tiene algunos proyectos muy valiosos, pero es incipiente. Industrias de alta tecnología, el turismo, la industria sin chimeneas. ¿Por qué no se observan estas alternativas desde los gobiernos? No es tan fácil, ¿verdad?, el implementarlas. Además, le digo una cosa, la minería, si bien desde hace miles de años, ¿verdad?, la edad del hierro, la edad del cobre, la edad del bronce, son etapas históricas, o sea, hay minería desde que hay humanidad, pero ha tomado mayor importancia, especialmente por el cambio de la matriz mundial, de dejar el petróleo, se va a ir a fuentes alternas, la electricidad, pero para construir una central eléctrica se necesita hierro, para las líneas de transmisión se necesita cobre, para hacer automóviles se necesita cobre, se necesita aluminio. Entonces la minería es una actividad desde el siglo XXI antes de Cristo al siglo XXII después de Cristo, ¿verdad? Así es que, pero hay que hacerla bien. Obviamente, actividades terciarias, los servicios, el software, la inteligencia artificial es una fuente de ingresos y bastante limpia, pero por razones históricas hay otros países que nos llevan la delantera, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer una compañía Windows o software como el que se hace en los Estados Unidos, o un sistema de intercambio de mercaderías como Amazon? Es difícil para los países que no tienen un desarrollo básico. Es difícil, pero como no tienen otros. Y usted con seguridad reconocerá algunos casos en el mundo. El caso de Singapur, por ejemplo, en el sudeste asiático, es emblemático. Si no me equivoco, año 45 al 50, en forma posterior a la Guerra Mundial, en todo caso, era una isla que prácticamente estorbaba a su vecino Malasia, la entregó, la independizó, y allí no vamos a entrar aquí en un alto costo social que tuvo, no hay el tiempo para desarrollarlo, pero en todo caso Singapur entró en una visión absolutamente diferente de país, sin tener absolutamente nada, con una población que vivía en las condiciones más precarias. En cuestión de 50 años se convirtió en un pequeño país, sí, pero en uno de los más desarrollados del mundo, generador de tecnología. Sí, y conozco el caso de Singapur, ¿verdad? Pero es un país pequeño, es una isla que no tendrá más de 3 millones de habitantes. El Ecuador tiene ya cerca de 18 millones. Le tomó décadas también a Singapur salir como usted muy bien dice, desde que le expulsaron de la Federación Malaya hasta ser lo que es hoy. No es quizás el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero ya le digo... Solamente pretendía graficar de que un país precario en todo sentido, como puede ser Ecuador quizá no tiene la condición que tuvo Singapur en sus años de inicio, pero Ecuador sí tiene una situación precaria en muchos aspectos. Era simplemente un ejemplo de que cuando se quiere hacer las cosas, se las puede hacer. Se las puede hacer, pero se necesita una base de capital. ¿Y de dónde va a salir el capital? Mire, le pongo un ejemplo quizás un poquito que se aplica más como paralelo al Ecuador. Corea del Sur, en los años 72, 74, Corea salía de una guerra de los años 50, era un país paupérrimo, ¿verdad? Así es. El Ecuador estaba mejor. Corea con grandes inversiones, pero usando mucho petróleo y muchos minerales, es hoy una potencia industrial, ¿verdad? O sea, si tenemos esos dos elementos que hicieron de Corea, de un erial a un país desarrollado, desarrollemos esos
elementos naturales que Dios o la naturaleza nos ha dado, ¿verdad? Pero hagámoslo bien. ¿Cómo podemos dejemos a la SUAY? No quisiera entrar porque no conozco la dinámica que ha llevado a estas consultas, pero le pongo el caso de Imbabura. Hay 2 minas, Cascabel y Yurimagua, que pueden ser más ricas que las minas peruanas, en áreas áridas. Yo he recorrido esa zona, ¿verdad? Áridas. 50 años no se desarrollan estas minas. Hagámoslo bien. Así es que no es incompatible el cuidado ambiental con un desarrollo minero y petrolero bien hecho. Entonces, volviendo a los 10 mandamientos del señor Issa, muy bien se le puede explicar que hay una regalía, por ejemplo, para los pueblos que viven en la zona donde hay minerales, porque también los grandes beneficios vienen a las ciudades y no a la zona rural. Lo importante es el diálogo, sincero. Veo que hay posiciones encontradas. Escuché el día de ayer que se están ofreciendo mediadores, como por ejemplo la conferencia episcopal. La Iglesia Católica tiene una gran autoridad moral en este país, las Naciones Unidas pueden ayudar, pero no permitamos un pequeño incendio. Si no se lo controla, se puede hacer una gran catástrofe. Vayamos al primer punto de estas 10 demandas de la CONAIE, y le agradeceríamos analizar de parte suya la factibilidad, o en su defecto que nos señale por qué no podría hacerse, por qué no podría cumplirse con esta demanda, la de congelar los precios de los combustibles. Piden que el diésel baje a $1.50, la gasolina extra y Ecopaís a $2.10, cuando los valores actuales están en $2.55 y $1.90 respectivamente. Y cabe señalar que Ecuador está con los combustibles más baratos en Latinoamérica, excepto Venezuela, por supuesto. Excepto Venezuela. Me alegro que usted lo diga. Primero quiero recordarle al país que el presidente Moreno estableció el sistema de bandas para llevar los precios hacia niveles internacionales que estaban congelados. Obviamente en la mitad del camino cambió el gobierno, vino el señor Lasso, y aceptando un pedido del señor Issa, porque el señor Issa encabezó el pedido de que se congelen los combustibles. Se congelaron un poquito más alto de lo que estaban, centavos, ¿verdad? Todavía, usted lo ha dicho, seguimos siendo los más baratos de América Latina. Si bajamos más el precio, primero el fisco tiene que subsidiar ese nivel, que serán 1.000 millones, 1.200 millones más, frente a los 3.000 que vamos a gastar este año en combustibles. Si le añadimos unos 1.200 millones más de subsidio, 4.200 millones en subsidiar combustibles, más del presupuesto de salud y de educación. Un contrasentido, ¿verdad? Y en segundo lugar, ¿qué invitamos? A que hay el contrabando. Si en Colombia y en Perú está a $5 y aquí le quieren poner el diésel a 1.50, no hay manera de parar ese contrabando. Mire, Gustavo, ¿por qué los chinos vienen y paran su flota frente al Ecuador? No lo hacen frente a Colombia o frente al Perú, que son ribereños del mismo mar Pacífico Sur, porque aquí se les vende el combustible barato. Más barato todavía es más contrabando, más esfuerzo del fisco. El fisco, en lugar de darles a las escuelas, a los hospitales, a mejorar las carreteras, tiene que subsidiar el combustible. Así es que es perjudicial para el país. Ya está suficientemente bajo. Que quieran más bajo ya me parece pedir demasiado. Ahora, es imposible ir por los 10 puntos, pero tomemos otro de estos puntos, le diría casi al azar, en los que hablan del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
piden que el gobierno cumpla con su deuda. Quisiéramos preguntarle a usted qué opina sobre este reclamo de la CONAIE con respecto al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Posiblemente usted, ingeniero, es ya jubilado y conoce las condiciones en las que vive un jubilado en el país. No se diga personas que en muchos casos se han jubilado con jubilaciones muy bajas y que ven con angustia de que mensualmente su dinero no alcanza. Hay una deuda millonaria del Estado ecuatoriano, según varios reportes, podríamos cifrarla quizá como la cifra más confiable en $7.500 millones, y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en una situación absolutamente crítica, que se lo ve en enfermos terminales, en personas afectadas por enfermedades catastróficas, por enfermedades crónicas que no tienen medicina. Esto se dio ya en forma drástica desde hace 2 meses y algo más. Aquí en la ciudad de Cuenca y en los hospitales del IES en el país hay centenares, miles de personas en Ecuador sin posibilidad de tratamiento, para dar solamente una faceta de todo lo que sucede en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con un sistema de salud que se encuentra prácticamente desfinanciado, mientras cantidades gigantescas de dinero se sostienen únicamente en papeles que tiene el IES, que han sido entregados a los distintos gobiernos, o compromisos políticos también, como son el aporte a estos fondos que se han ido dando por parte de la legislatura y de los gobiernos, pero que no se cumplen. ¿Qué opina usted sobre ese, que es otro de los pedidos? Yo creo que está mal planteado. El problema del seguro no es plata, el problema del seguro es administración y moralidad. Lo que quieren es echar más plata en un saco roto. Se roban el seguro, ahí está, el señor Ramiro González se llevó cientos de millones de dólares. La novia está en la cárcel, él escapó y se fue al Perú, ¿verdad? Mire, está tan malo el seguro social que los miembros del directorio deben ser electos cada año, ¿verdad? Y usted sabe que están los mismos desde hace 12 años. 12 años que no se les ha cambiado. Y son una tarea de pícaros demostrado. Eso pidan el cambio de estos sinvergüenzas y que se moralice el seguro social. Usted vio hace poco las fotos de unos... son de expresión gordotes que están en Miami viviendo como príncipes. Son los que se robaban, vendían las medicinas a 4 veces su precio. Eso razón, pidan, pero allí moralidad. Cabe preguntar, ¿no se eligió en el 2020 un gobierno aquí en Ecuador, que tomó posesión ya en 2021, para que cambie las cosas? Por supuesto, está moroso, en realidad está moroso. Creo que ha tenido 4 directores del Seguro Social, pero si quieren los señores indígenas presentar propuestas constructivas para mejorar el país, es la limpieza del Seguro Social. Es peor que Petroecuador. Una tarea de gángsters. Una aspirina, el mismo presidente de la República dijo que vale 2 centavos, la venden en 95 centavos. No hay plata que alcance y piden más plata para esa corrupción. Por favor, sí deberían destilar un poquito, filtrar estos pedidos. El objetivo es noble, pero lo que piden es absurdo. Más plata al Seguro Social para que se roben más. Dios mío. Imposible. ¿Cómo moderar las cosas, ingeniero Santos? ¿Cómo llegar a que surja un mejor clima que permita el diálogo, que permita las negociaciones, que permita volver al país a la normalidad? Yo creo que el presidente de la República personalmente tiene que invitarle al señor Issa a abrirle las puertas del palacio. Me da la impresión que el señor presidente de la República, con todo respeto, ha tomado una actitud que no conduce al diálogo. ¿Por qué?
¿A quiénes ha puesto en los ministerios? En el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Defensa ha puesto a 2 distinguidos militares y policías retirados, a 2 generales. ¿Cuál es la misión de las Fuerzas Armadas y de la policía? Disuadir a través del uso de la fuerza los desmanes. O sea, son personas por formación inclinadas a la fuerza. Y el ministro de Gobierno es un señor que viene del correísmo, y Correa es el que quiere crear el caos. Entonces, dejarles a un lado a ellos y que el presidente de la República, con su gran autoridad moral, porque es un hombre de bien, eso nadie lo discute, y de gran fe, le invite al señor Issa, y con la mediación de alguien, quizás la Iglesia Católica o las Naciones Unidas o cualquier embajada, lo que sea. Pero dialogar en Quito, las cosas se están complicando. El mercado mayorista donde se abastecen los negocios de víveres ha cerrado el día de hoy, capaz que cierre el día de mañana. Puede haber infiltración de gente que aprovecha este vacío. Así es que el presidente de la República, que ha estado un poquito ausente de este problema, tiene que tomar la iniciativa y hacerle ver a la ciudadanía. Si el señor Issa quiere hacerse una propaganda política y decir no, bueno, ahí la ciudadanía le exigirá: señor Issa, usted tiene una agenda política, vaya y láncese de candidato. Tiene una agenda nacional, dialogue para lograr lo que sea más conveniente para el beneficio de su gente, sus asociados y del país en general. Bien, ingeniero Santos, antes de culminar este diálogo, quiero señalarle que a través de las redes sociales se ha desencadenado un enorme debate con sus declaraciones, pero apreciamos el hecho de poder dialogar, de poder conversar de ideas, de pensamientos diferentes. No representamos a nadie más que nosotros mismos individualmente como medio de comunicación, si hacemos un esfuerzo permanente por estar siempre del lado de los grandes intereses colectivos del país. Entiendo que usted también, a pesar de que podamos tener visiones diferentes, como el caso de la minería, por ejemplo. Voy a concluir con una de tantas preguntas que nos piden que le hagamos. Le piden a usted opinar de una concesión minera en el área de la Antisana, en el reservorio de la Mica, en Quito. Le preguntan si es que se instalara una minera allí, ¿de dónde bajaría el agua para los habitantes de Quito? Sí, me hacen una pregunta con una respuesta obvia, ¿no? Eso es una pregunta inducida. Obviamente el agua es más importante que cualquier mineral, como déjeme aclarar el sentido de la pregunta. Lo dicho, pero el problema no tiene influencia directa en dos ríos de Cuenca. En minería, más me he dedicado al petróleo, pero mis funciones he estado varias veces en el área minera, y lo que me han explicado de esta mina en el Azuay es que está debajo del acuífero, o sea, no va a afectar al acuífero. Eso es lo que los ejecutivos de la empresa, técnicos del ministerio han demostrado. Puede estar cerca, pero el agua no sube. Arquímedes hace 3000 años descubrió que el agua baja, así es que por gravedad, ¿verdad? Entonces, no quisiera entrar en temas en los cuales no soy el especialista, pero simplemente dejar sentado que la minería puede ser la solución para los problemas económicos del país, bien manejada, invitando compañías serias, con vedurías, no cerrando jamás las minas a inspecciones. No, el secretismo no cabe, es un servicio público. Pongo como ejemplo Ludling porque lo conozco y he leído literatura internacional sobre la limpieza de esas operaciones. Y hay muchas Ludlings en el mundo, no es la única, ¿no? Traigamos compañías serias, nos beneficiemos, que las regalías se queden la mayoría en la provincia del cual son originarios los minerales, pero el cerrarse, decir no a la minería,
en territorios indígenas, como pide el señor Issa, sin contemplaciones, sin diferencias, me parece una posición incorrecta, cerrada, y las posiciones cerradas de blanco y negro nunca llevan a soluciones. Solamente culminar entregándole otra información, invitándole también para que con una acción muy simple, que usted seguramente lo hace todos los días, googlear, como se dice ahora, y busque Dundee Precious Metals, que es la empresa que compró los derechos para la explotación eventual de Quimsacocha. Rápidamente va a ver que tiene un negro historial medioambiental en países africanos. Usted hace muy bien en señalar de que si es que se da concesiones mineras en Ecuador, debería hacerse a las compañías que tengan los valores éticos medioambientales más altos que se puedan exigir. Gracias, ingeniero Santos. Habrá otra oportunidad para continuar dialogando con usted sobre este y otros temas. El ingeniero Fernando Santos Albite fue ministro de Energía y es un experto en el área petrolera.